En Primera de Juan 2:6, el apóstol y discípulo de Jesús dice: quien dice que lo conoce debe vivir como él vivió. En otras versiones dice: quien dice que permanece en él debe andar o debe caminar como Jesús caminó. ¿Qué piensa? ¿Ustedes creen que es posible vivir como Jesús en el siglo XXI? Esta será la pregunta que trataremos de responder en este episodio. Bienvenidos a Contexto. Hoy es un día muy especial para nosotros porque estamos lanzando nuestro primer episodio del que esperamos sean muchos más, donde estaremos profundizando en los diferentes eventos de la vida y ministerio de Jesús. Pero antes de entrar en los detalles y en los diferentes eventos de su niñez, su ministerio y eventualmente su muerte y resurrección, queremos pasar un tiempo, tal vez 1 o 2 episodios, explicando algunos principios y algunos conceptos que son muy importantes para nosotros como organización y para mí también personalmente. ¿Qué queremos decir cuando decimos que somos discípulos de Jesús? Un poquito de mi historia. Yo soy el menor de 5 hermanos y tuve el privilegio, perdón, y la bendición de crecer en una familia con principios evangélicos desde que nací. Recuerdo entonces asistir a la iglesia. Recuerdo que mi mamá corría en las mañanas los domingos para preparar las cosas, para tenernos a todos listos para ir al servicio dominical. Recuerdo también de que mi mamá y mi papá nos reunían todas las semanas para orar como familia. Algunos líderes de la iglesia venían a nuestra casa para tener estudios bíblicos. Recuerdo también de que en una ocasión la maestra de la escuela dominical hizo una competencia para ver cuál niño memorizaba la mayor cantidad de versículos a lo largo de algunas semanas. Y recuerdo pues que yo tuve la oportunidad de ganarme un libro de colorear por la cantidad de versículos que logré memorizar. Yo iba a la escuelita bíblica de vacaciones también. Crecí con un alto conocimiento e información de principios y valores cristianos, al punto que yo recuerdo entre mis tal vez 5 y 7 años, que uno de mis juegos favoritos era encerrarme en uno de los cuartos de la casa donde mi mamá tenía alguna ropa guardada y imaginaba, yo me recuerdo ahí imaginándome predicar, enseñar la Biblia. Y pues las historias que utilizaba para enseñar eran las mismas historias que yo aprendía en la iglesia o que mi mamá me contaba sobre Jesús, sus parábolas, sus milagros. Este, Tenemos la oportunidad también nosotros en estos días de tener acceso a tanta información de teología y de doctrina, que todas estas cosas nos forman. Pero la pregunta es, ¿ser un discípulo se trata de eso? En mi caso, desde pequeño, tener la oportunidad de haber sido expuesto a información buena sobre quién es Jesús, eso me hace un discípulo. Conforme crecía y tal vez desarrollaba un poquito más de entendimiento, no solamente de las historias bíblicas, pero de mi misma condición de pecador como ser humano, recuerdo luchar por mucho tiempo con esta idea de la seguridad de mi salvación. Y sí, yo sé, hay diferentes posturas teológicas en cuanto a la seguridad de la salvación y no voy a tomar tiempo para desarrollar eso hoy por lo menos, pero recuerdo que luchaba con esta idea de si realmente fui perdonado, porque parte de lo que agrega la información acerca de Jesús y de Dios es esta idea de que algún día todos vamos a morir y aquellos que creen en Jesús van al cielo. Y los que no, pues oremos porque no sabemos qué tan feo va a ser el infierno, pero es seguro que van al infierno. Y conforme yo iba creciendo, pues esta idea se hacía un poquito más fuerte en mi mente. Y yo recuerdo haber orado repetidas veces esta oración de arrepentimiento y de confesar a Jesús como mi Salvador, porque yo quería o yo quiero ir al cielo cuando muero. Pero otra vez lanzo la pregunta, ¿ser un discípulo de Jesús se trata de tener información
y de tener hábitos o valores cristianos y tener un comportamiento adecuado para no ir al infierno o para ir al cielo, como queramos verlo. Y yo creo que no, yo creo que no es suficiente con solamente eso. Y si hay más, ¿qué es entonces? Yo creo que Primera de Juan trata de recordarnos que la vida de un cristiano debe ser equivalente a la vida de un discípulo. Si usted y yo somos capaces de decir que conocemos a Jesús, nuestro estilo de vida debería ser relevante al conocimiento que tenemos de Jesús. Si nosotros decimos que podemos y que vamos a ser salvos, perdonados de nuestros pecados, es porque hay una certeza de que vivimos en Cristo. La pregunta es si mi estilo de vida es relevante a esto que yo digo creer. Porque en la vida de un apóstol y un discípulo como Juan, quien fue el que escribió esta carta, él dice, no, no hay duda, un discípulo se comporta como el maestro y mi maestro es Jesús. Y ahora te hago otra pregunta. ¿Quién es tu maestro? ¿Tu maestro será el mejor predicador o teólogo en la historia? ¿O será alguien a quien admiras por los muchos libros que ha escrito? ¿O de pronto tú mismo te consideras que tú eres el mejor ejemplo de cristiano? Yo quiero retarte a considerar a Jesús como el mejor ejemplo de vida. Ahora, si bien es cierto en el mundo en el que Jesús desarrolló su ministerio, y para hablar un poquito de Juan, esta frase es común, es normal. Juan como discípulo entiende muy bien lo que implica ser un discípulo. Pero si nos vamos un poquito más atrás, yo quiero que pensemos en dos personajes que conocemos bastante bien si usted creció en una familia o en una iglesia evangélica. Y si no ha tenido el privilegio de estudiar esas historias, pues le animo porque son historias de personajes que realmente modelan y nos ayudan a entender un poco mejor qué significa vivir para Dios. Y el primero del cual quiero mencionar está en el libro de Primera de Reyes 19. Es el profeta Elías. Algunos de ustedes recordarán un poquito el contexto de esta historia. Elías viene de hacer algo sobrenatural, algo increíble. De hecho, hubo hasta un poquito de burla en el proceso, porque él retó a los profetas de Baal a que le oraran a su Dios para que descendiera fuego del cielo. Y en el proceso, mientras él preparaba su holocausto, su altar y matar al animal que sacrificó para esto, él se burlaba porque los Baales, o perdón, los profetas a Baal oraban y oraban, pero no descendía fuego del cielo. Cuando tocó el turno de Elías, él ora y dice la historia, usted recordará que había hasta agua de extra. Él así como echó más agua, hizo una zanja alrededor del holocausto y estaba lleno de agua y bastó una pequeña oración para que Jehová hiciera descender fuego del cielo y consumiera el altar. Imagínense en esa escena. Yo siendo Elías hubiese salido, como decimos acá en Costa Rica, con el pecho inflado, orgulloso de lo que acaba de presenciar y de tener este tipo de relación con Dios que hace que Él responda a mis oraciones. Pero lo que sigue en el capítulo siguiente a esta historia es algo que también me llama la atención. Jezabel le manda un anuncio, le manda un recado, un mensaje a Elías y le dice, a esta hora mañana vas a estar muerto. Y algunos de nosotros pensaríamos que después de la experiencia que acaba de tener Elías, él no tendría miedo para nada de confrontar a esta mujer. Sin embargo, lo que dice el texto es que Elías huye, sale huyendo y se esconde en una cueva. Y quiero leer dos versículos nada más para llegar al punto al cual quiero compartirles. En el versículo 9, estando Elías en una cueva, escondido, preocupado, con mucho miedo de perder la vida, Dios le hace esta pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y en el versículo 10 de Primera de Reyes 19, Elías responde, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Y aquí yo hago la pregunta, ¿en serio? ¿En serio, Elías, te consume el amor por Dios? Porque yo te veo huyendo, te veo con miedo, te veo incrédulo, porque hace poco estabas orando y descendía fuego del cielo
Y ahora una advertencia, una amenaza, hace que salgas huyendo y tienes la capacidad de decir, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Más adelante en el versículo 14 del mismo capítulo, ¿qué haces aquí, Elías?, le vuelve a preguntar Dios, y él responde de la misma manera, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Elías, en el mundo y en la cultura judía, es reconocido como el rabí más importante en la historia. Este rabí, con miedo, incrédulo, tal vez con una identidad propia un tanto cuestionable, en una escena importante en la historia de lo que es creer y confiar en Dios. A pesar de estar en una posición vulnerable, él dice, aún mantengo mi pasión por ti y tú lo sabes, Dios. A pesar de mi miedo, a pesar de mi angustia y mi incredulidad, todavía sé que tú vales la pena. A eso nos referimos cuando hablamos de tener un corazón de discípulo, que no se trata de mis capacidades y de mis perfecciones. Se trata de encontrarme en Cristo seguro y apasionado por Él a pesar de todo. Otro personaje que usted conoce muy bien es Abraham. Abraham, Dios le promete o le va a prometer un hijo, a pesar de que su esposa Sarai es estéril. Y Abraham le ha creído a Dios a lo largo de su vida hasta llegar a este capítulo, desde el capítulo 12 de Génesis, donde empezamos a ver la historia de Abraham. Vez tras vez que Dios le habla y le motiva a Abraham a hacer algo, ahí va, él es obediente, un hombre de fe, el padre de la fe, ¿no? Y llegamos al capítulo 17 y hay algo que me llama poderosamente la atención, porque dice en el versículo 1 del capítulo 17, perdón, de Génesis. Dios le dice, yo soy el Dios todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Volviendo a pensar en esta idea del corazón del discípulo, estas son dos características importantes para señalar, para recalcar en mi vida y tratar de perseguir constantemente. Vivir en la presencia de Dios y ser intachable. Dos características importantes para las cuales o en las cuales profundizar y perseguir. Pero lo que más me llama la atención de este versículo está en la primera parte del pasaje cuando Dios le dice, o más bien el pasaje dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. ¿Hasta cuándo? ¿A qué edad puedo bajar la guardia? ¿Hasta cuándo puedo decir o cuándo puedo decir ya cumplí, ya fui lo más discípulo que pude, logré la meta, ya terminé? No de este lado de la eternidad. Aún a sus 99 años, Dios le está recordando a Abraham, yo soy primero, yo soy mejor. Esa es la mentalidad de un discípulo. Y podemos decir algunas cosas de Abraham y de Elías y de muchos otros personajes del primer testamento que posiblemente usted y yo diríamos qué barbaridad, qué pecadores que son. Sin embargo, sus nombres siguen estando en ese primer testamento. Siguen siendo personajes de ejemplo para nosotros en nuestra búsqueda de conocer, amar y ser como Jesús. El corazón de un discípulo no se define por lo que tú haces o por el concepto que otras personas tienen de ti. El corazón de un discípulo se define cuando todavía hay una llama en mi corazón, una pasión real y completa por conocer a Dios. Un discípulo no se mide por lo que hace, un discípulo se mide por lo que es. Y quien yo soy, volviendo a recordar algunas palabras en el Nuevo Testamento, cuando el Padre le dice a Jesús en su bautismo, tú eres mi Hijo a quien yo amo, estoy complacido contigo. Una maratón se gana cuando se cumplen los 42 kilómetros. Bueno, ganarla hay que llegar primero, pero se cumple la maratón cuando usted termina estos 42 kilómetros.
Antes de eso, pues no puedes decir o no podríamos decir que corrimos una maratón. El estándar de la meta no baja, no importa si llegas primero o de último, esa es la meta. Es lo mismo con Jesús. En primera de Juan 2:6, cuando Juan dice, el discípulo, o quien dice, perdón, más bien, estar en Jesús, vive como Él, es porque un discípulo sabe que la meta más importante es la de ser, no conocer, ser como su maestro. En la cultura rabínica, cuando un rabí se acercaba a un muchacho y le decía, sígueme, esta palabra sígueme implicaba varias cosas. Y dentro de esas cosas, una era, tú tienes lo necesario para ser como yo. El corazón de un discípulo no se trata de perfección, perdón. Se trata de intensidad, de convicción, de que yo puedo ser como el Maestro. Jesús piensa que tú y yo tenemos lo necesario para ser como Él. Se puede ser como Jesús en el siglo XXI, en un siglo con tantas distracciones, con tanto pecado, diríamos también. Se puede ser como Jesús, definitivamente. Siempre ha sido la meta. Desde el Génesis, yendo hasta Elías, y con la vida y ministerio de Jesús podemos entender que un cristiano no se define por la información que tiene de la Biblia. Un cristiano tampoco se define por las veces que haya orado para aceptar a Jesús como su Salvador, para no ir al infierno. Un discípulo de Jesús se define por su pasión, su compromiso de conocer a su Maestro. Y nuestro Maestro es Jesús. ¿Qué le parece? Si empezamos a hacer un cambio, decimos nosotros, de chip o de mentalidad, y no solamente sigo asistiendo a un lugar, pero continúo una relación con una persona, quien es no solamente mi Salvador y mi Rey, pero también mi Maestro, mi ejemplo de vida, y quien me dice que tú y yo tenemos lo necesario para vivir como Él. Espero que esta manera de ver este concepto de ser un discípulo le ayude a poder hacer los cambios necesarios en su vida para convertirse en un discípulo y una discípula de Jesús. El proceso es largo, pero inicia con una decisión. No solamente una decisión para ir al cielo, pero una decisión para ser como Jesús. Y contexto quiere ayudarle en su caminar y en su crecimiento a la imagen de Cristo. Gracias, nos vemos en nuestro próximo episodio, la próxima semana.